Hola, buenas noches. Bueno, estamos nuevamente, gracias a CAMEX, a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, en este ciclo de conferencias y en el curso de Logística Internacional. En esta oportunidad, continuando con el módulo 4, sobre optimización de costos de la cadena logística. Mi nombre es Julio César Reate Higuerola, soy licenciado en Administración de Empresas y especialista en Comercio Exterior. Actualmente me desempeño como encargado de la División de Transporte Internacional del Grupo AGC. Dentro de este módulo, en la sesión pasada, vimos lo que era la optimización de costos logísticos, los principales costos de los operadores de comercio exterior, la gestión portuaria, dada la importancia del transporte marítimo dentro de las operaciones de comercio exterior, y precios y cotizaciones de la cadena logística. En esta oportunidad vamos a terminar de ver el tema de los precios y cotizaciones, vamos a ver las operaciones bancarias dentro del proceso logístico y vamos a hacer un ejercicio, un caso práctico de cómo establecer nuestros costos logísticos a partir de una operación de comercio internacional. ¿Listo? Para determinar un precio de un producto en comercio internacional, tenemos que determinar de manera efectiva primero el Incoterm bajo el cual vamos a realizar una operación de compra y venta. El Incoterm, como lo hemos venido repitiendo en las diferentes sesiones, es la base sobre la cual vamos a trabajar, pues eso nos va a determinar hasta dónde llega nuestra responsabilidad, tanto en la compra como en la venta de un proceso de comercio internacional. ¿Listo? Entonces, en base a los Incoterms, en este cuadro podemos ver al lado izquierdo de la pantalla los diferentes Incoterms existentes y cómo vamos a ir de acuerdo a las características o, digamos, a la parte del proceso que vamos a ir asumiendo, cómo se va incrementando el valor de una mercancía. Obviamente el valor export de una mercancía es solo su valor de producción, más su margen de utilidad, es decir, el precio de venta local. Ya si hablamos de un FCA, estamos hablando inclusive de un transporte local, de un costo de carguío, costos documentarios, gastos de embarque, agente de aduanas. Si hablamos de FAS, hablamos ya de gastos portuarios incluidos. Si hablamos de FOB, hablamos de gastos de estiva o gastos de subir de mercancía a una nave. Si hablamos de CFR, y estamos hablando de traslado internacional, es decir, la contratación del flete internacional que nos lleva hasta el puerto de destino. Si hablamos de CIF, estamos hablando de todo esto sumado a el seguro. Y si hablamos de DQ, DLU, que bueno, son cosas anteriores, pasamos al DDP, ¿no? Que incluye ya todos los gastos en destino, como pueden ser el ingreso al almacén, los gastos del agente de aduanas, los gastos portuarios en destino, el transporte en destino, hasta la entrega de la mercancía en el lugar donde está pactado con el importador, es decir, en sus almacenes, tiendas, donde fuera, y cómo los costos han ido incrementándose, ¿no? Desde un valor, aquí vemos el ejemplo de 5 la unidad, a un valor de 6.76, ¿no? Generando más o menos un incremento de 35.22. Y bien es cierto, esto nos puede servir como una referencia, no quiere decir que sea una norma o una regla. Hay operaciones en que por el valor del flete, que es el eje central, recordemos, dentro de la estructura de costos logísticos, el flete es el eje central, es el que va a determinar mayormente el mayor porcentaje. Recordemos que más o menos el 36% del valor del costo logístico es asumido por el flete, pero esto puede variar dependiendo de la distancia. Obviamente un transporte marítimo a Valparaíso en Chile
nos puede costar 700, 800 dólares, mientras que un flete a Estados Unidos le puede llegar a costar 2.400 dólares, es decir, 3 veces más. Entonces eso haría que el costo logístico del producto sea mucho mayor y su costo final también, ¿no? Entonces nos sirve como una referencia este 35.22, pero podría llegar a ser mucho más o inclusive bastante bien. Entonces, ¿qué costos dentro de lo que es la operación logística debemos considerar o qué conceptos debemos tener en cuenta para evaluar nuestra estructura de costos? Dentro de lo que es transporte y distribución, por ejemplo, debemos considerar el costo de los vehículos, si son vehículos propios, si son terceros, el personal que se encarga del manejo de estos vehículos, del mantenimiento, de la gestión, el costo de los seguros, los impuestos que se pagan por el transporte, sea transporte local, y los costos financieros de esta operación. En lo que almacenaje se refiere, el costo de los locales, si son propios, si son alquilados, si son tercerizados, las instalaciones, el personal, el costo de seguros, nuevamente, el pago de los impuestos, el mantenimiento de los locales, el costo de embalaje, los costos financieros que se generan. Dentro del proceso de pedidos, es decir, la gestión de compra, podemos tener como costo el soporte informático que se requiere hoy en día, más aún con la situación que todos estamos pasando, pues la plataforma, el soporte de una plataforma informática de comunicación constante ha sido considerado vital para el desarrollo de las operaciones comerciales. Las comunicaciones también, hoy en día las comunicaciones se han convertido en el centro del intercambio comercial, del intercambio cultural entre países, han reducido distancias, han eliminado fronteras, la documentación, que es también importantísima dentro de una operación de comercio internacional y que también genera costos, las certificaciones, la generación de informes, el contrato, la emisión de pólizas de seguro, la emisión de pólizas, perdón, de los documentos de transporte. Pues todo eso va generando costos que debemos considerar. El personal que se encarga de las gestiones, ya sea de compra o de venta, también es parte del costeo que debemos tener. La gestión informática, las comunicaciones, el personal, gastos generales, y finalmente el costo del stock, es decir, cuánto nos cuesta mantener nuestra mercancía una vez producida hasta que iniciamos el proceso logístico. Tenemos poco stock, mucho stock, ¿no? Entonces es muy importante. Para elaborar nuestro costo, nuestra matriz de costos de exportación, debemos tener en cuenta algunos factores que nos van a dar la dirección hacia dónde debemos llevar esta estructura o esta matriz. Tenemos, por ejemplo, tenemos que determinar correctamente la posición arancelaria del producto. ¿Y qué es la posición arancelaria? Lo que se conoce también como partida arancelaria o código HS, cuando hablamos de mercancía en Estados Unidos, ¿no? Que es un código numérico que identifica a un producto determinado por igual en cualquier parte del mundo. Este código numérico representa para la aduana o le da a la aduana la estructura sobre la cual va a cobrar los impuestos o va a determinar los requisitos para que un producto pueda ser ingresado a un país, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como partida arancelaria. Tenemos que ver otros factores de costos adicionales que tengan que ver con nuestros productos. Aquí cosas hacen que nuestro producto al ser exportado genere un costo adicional, de repente un tipo de embalaje especial. Nosotros utilizamos para transportar nuestras paltas en el mercado local cajones de madera, pero esos mismos cajones de madera no van a poder ser utilizados al momento de hablar de una operación de comercio internacional. Debemos cambiarlo por cajas de cartón con algunas condiciones específicas o forradas o laqueadas con una laca especial que evita que estas se humedezcan o que las protege contra los rayos de sol, ¿no? Entonces, ese condicionante de cómo el producto debe ser tratado para poder ser exportado, poder ser vendido en el extranjero, son parte de estos factores o costos adicionales que se generan únicamente cuando vamos a hacer una compra o una venta internacional. Gastos de exportación, gastos financieros o bancarios, los gastos aduaneros, el porcentaje de utilidad, cuánto queremos ganar. Muchas veces se establecen porcentajes más altos para las ventas internacionales que para las ventas locales. Y esto basado, por ejemplo, en que vamos a tener
un mayor desembolso dentro de la cadena logística, nos va a costar más llegar al consumidor, por ende podemos intentar o generar un margen adicional por esa cadena logística, por ese desembolso, por ese dinero. Adicionalmente también está el tiempo de retorno de la inversión. Normalmente las ventas locales las podemos recuperar entre 8, 15 o hasta 30 días según los sistemas de crédito que manejemos, pero en las ventas internacionales los plazos de pago son mucho mayores. Muchas veces los pagos se realizan a la llegada de la carga y si es por vía marítima, estas cargas suelen demorar entre 30 a 40 días a llegar al punto de destino, más los trámites aduaneros, más las cuestiones que haya que realizar. Estamos hablando de retornos de inversión en 60 o hasta 90 días, ¿no? Entonces, por eso es que a veces se decide tomar márgenes de utilidad más altos justamente para poder cubrir este desbalance, ¿no? Esta desproporción financiera que nos conlleva en importar o exportar una los estímulos fiscales que otorga el Estado, ¿no? Y esto básicamente para lo que son exportaciones y también para algunas importaciones. El Estado genera ciertos estímulos a las empresas que se dediquen a exportar, como son el drawback, que es una devolución que se otorga a los exportadores que han utilizado en su mercadería algún producto importado en su proceso de producción. Tenemos la devolución del IGB o el saldo a favor del exportador, ¿no? Pues recordemos que las exportaciones no están sujetas al cobro del IGB. Cuando uno hace una venta de exportación, no la graba con impuestos, no la graba con IGB. Entonces, pero parte de su compra sí de repente está grabada con IGB. Entonces, como yo compro con IGB y vendo sin IGB, tengo ahí una desproporción, un desbalance en saldo de mi crédito fiscal. Entonces, el Estado me devuelve ese IGB de compra, ¿no? Es otro beneficio que me otorga el Estado. También está la devolución del IGB, ya lo dijimos, está el drawback y otros beneficios arancelarios que se pueden dar. La situación del mercado cambiario, qué tan importante es el valor del dólar en nuestro mercado o de otras monedas en las que podamos vender, los beneficios de orden arancelario para las importaciones, qué productos cuentan con beneficios arancelarios y de qué países, ¿no? Algunos países, gracias a los tratados de libre comercio, tienen liberaciones de impuestos y por ende el importarlos de ese país nos va a resultar más barato porque va a pagar menos impuestos que importarlo de otros países. También tenemos que conocer eso, las preferencias, riesgos de pago, ojo con esto, no todas las operaciones comerciales están aseguradas al 100%, entonces hay que buscar formas de pago, que es algo que vamos a ver más adelante, que sean seguras, los precios de las competencias, nuestras competencias ya no es la fábrica que está a nuestro lado o que está dentro de nuestra ciudad, nuestra competencia se convierte en otras empresas que producen lo mismo pero en otros países y que abastecen a los mercados a los cuales estamos dirigiendo. Y estas empresas pueden tener otros tipos de beneficios o pueden tener costos logísticos más baratos. Entonces tenemos que conocerlos, cuál es su logística, cómo se mueven para poder saber cómo competir con ellos. Los seguros, los precios de transporte internacional, el régimen de importación en el país de destino, qué sistema de importación manejan en el país de destino, cómo es que se pagan los impuestos, qué beneficios arancelarios tienen en ese país cuando el producto a importar, perdón, viene del Perú, ¿no? Entonces, si nosotros le exportamos a Estados Unidos, a China, a los países europeos, tenemos tratados de libre comercio con esos países que así como cuando importamos de esos países hay beneficios arancelarios, también cuando les exportamos, en esos países nuestros productos tienen beneficios arancelarios, lo cual hace que sean mucho más digamos, requeridos por los compradores, pues obviamente al importador le va a salir más barato comprarnos a nosotros que comprarle a un país que no tiene esos beneficios. Los gastos de importación, ya lo dijimos, toda la estructura logística que conlleva a que una mercancía llegue a un país y los gastos que se generan dentro del mismo país, los gastos portuarios, los gastos de almacén, las aduanas, toda la estructura logística que se maneja y los costos de distribución hasta el almacén del comprador. ¿Cuánto cuesta llevar una mercancía hasta el almacén del comprador en el país de destino? Para armar una cotización debemos tener claro, primero, las características de nuestro producto, nuestra partida arancelaria, la unidad comercial de ventas, si lo vendemos por unidades, por cajas, por bolsas,
por toneladas, por contenedor, cómo es que vamos a venderlo, cómo nos resulta a nosotros más rentable venderlo, el valor de nuestra mercancía en almacén, es decir, nuestro valor terminal, proceso de producción, más nuestra masa de utilidad, nuestros costos de empaque, las dimensiones de nuestras mercancías para ver si se las podemos meter o no dentro de un contenedor. Y esto me refiero tanto en exportación como en importación, porque si yo quiero importar una planta de China para un proceso de producción aquí en el Perú, tengo que saber si esa planta va a venir armada o va a venir desarmada. Y si viene desarmada, todas las piezas pueden entrar dentro de contenedores, o es que tengo que traer algunas partes como carga suelta, o de repente en algún tipo de contenedor especial, como veíamos en clases anteriores, los flat rack y los open top, ¿no? Que resultan siendo más costosos, ojo con esto. Entonces, eso elevaría mi costo de distribución física internacional, mi costo logístico de importar, ¿no? Las características de la carga, eh, la naturaleza, si es carga perecible, frágil, peligrosa, si es carga general, convencional, si está paletizada, si no puede ser paletizada, el peso bruto, el peso neto, el cubicaje en metros cúbicos, el tipo de embalaje, el número de unidades de carga, si voy a paletizarlo, cuántas cajas entran dentro de mis paletas y cuántas paletas entran dentro del contenedor, y las características comerciales, el bajo qué Incoterm voy a trabajar, si va a ser bajo POP, bajo CIF, bajo DDT, bajo DPU, en Network, la forma de pago, me van a dar un adelanto, me van a pagar todo apenas llegue de mercadería ya, me van a pagar con un crédito a 30, 60, 90 días, vamos a firmar letras, vamos a hacer una carta de crédito. Por ende, ¿qué tipo de documentación bancaria voy a manejar? Voy a hacer transferencias, voy a hacer carta de crédito, voy a hacer un factoring de repente con alguna institución bancaria que tenga sucursal en el país o un asociado en el país de destino, ¿no? Que es otra forma de trabajar. Yo le doy las facturas, le vendo las facturas y ese banco se va a encargar de cobrarlo. La contratación de seguros. ¿Cuánto seguro? ¿Qué tipo de seguros voy a tener? Decíamos que dentro de la cotización, si bien es cierto, no hay un formato único de cotización, el formato más bien debe ser flexible y se debe adecuar a los requerimientos del comprador. O sea, nosotros debemos adecuar nuestra formatería de cotización, si somos exportadores, a lo que nuestro comprador necesita saber. O sea, debemos decirle qué información necesita. Necesita saber peso, volumen, necesita saber medidas, necesita saber partida arancelaria, toda la información que pueda requerir debe ir dentro de ese formato. Por eso decimos que es un formato flexible. Pero básicamente lo que no puede dejar de ir son estos puntos: la información de la empresa, o sea, nuestra información de contacto, teléfono, dirección, correo electrónico, página web, la información de nuestros productos, lo más detallado que se pueda, la estructura de precios, cuánto es nuestro precio export, cuánto sería en FOB, cuánto sería en CPR, cuánto sería en CIF, la forma de pago, si vamos a crear o necesitamos que se nos haga un adelanto, porque nuestro proceso de producción va a ir ligado, justamente es un proceso de producción exclusivo, no es algo que fabriquemos normalmente, es algo que vamos a fabricar de manera exclusiva para ese cliente. Entonces necesitamos que nos haga un adelanto para poder asegurar la producción, ¿no? En el término de negociación o en el Incoterm, y el soporte de apoyo a la oferta. O sea, además de venderle comercialmente, ¿qué más le ofrecemos como empresa? Le ofrecemos asesoría, le ofrecemos un servicio técnico, le ofrecemos repuestos, si usted de repente se trata de alguna maquinaria, accesorios, le ofrecemos certificaciones, en el caso de productos agrícolas, ¿no? Yo te puedo certificar los PBM, las buenas prácticas de manufactura, los PPM, ¿no? Podemos certificar la calidad, podemos certificar un proceso, producto biológico, en fin, hay un montón de certificaciones que pueden o se podrían emitir como parte de una mejor propuesta. Ok, ahora veamos un poco cómo funcionan las operaciones bancarias en el comercio internacional. Básicamente, los bancos en el comercio internacional participan en dos aspectos. Uno, como para garantizar o ser un flujo de la forma de pago, pues obviamente cuando hablamos de importación o exportación, hablamos de valores importantes de intercambio de dinero, y este intercambio de dinero
definitivamente no se va a poder hacer en efectivo, ¿no? No es como ir a comprar al mercado y llevar el dinero y que nos den el producto y pagamos en efectivo. No, porque aquí pues no hay esa cercanía entre comprador y vendedor. Siempre va a tener que participar en la institución bancaria. Pero la institución bancaria va a participar o tiene para participar dos maneras, dos niveles de participación. La participación indirecta y la participación directa. La participación indirecta es cuando, si bien es cierto, el banco hace de medio de pago, hace de medio de transporte del dinero, no se responsabiliza ante ninguna de las partes sobre eh, la operación en sí. Simplemente recibe dinero, paga dinero. Si en la operación no se cumplieron, y en la operación me refiero a la compra-venta internacional, no se cumplieron las características de lo pactado, eso no es responsabilidad del banco, eso el banco no lo tiene por qué ver ni hacerse responsable, ¿no? Simplemente cumple con comprar, o perdón, con recibir y pagar. Y esto es cuando se hace a través de un cheque internacional, ¿no? Nos mandan el cheque y nosotros lo cobramos aquí, en un banco asociado, en un banco receptor, que puede ser partícipe de la cadena a la cual pueda pertenecer esta institución financiera, o lo más común, que son las transferencias o giros de la mercadería, ¿no? Cuando nosotros hacemos una compra, le transferimos el dinero a una cuenta, ¿sí? Y cuando nos compran a nosotros, pues nos van a transferir el dinero. Puede ser un adelanto, puede ser el pago total, puede ser un pago en dos o tres partes, pero simplemente nos transfieren, el banco recibe el dinero y lo deposita en nuestra cuenta. Si el dinero no está completo, el banco va a decir, acá está lo que me depositaron y es lo que yo te he depositado menos mis gastos financieros. Si el dinero no nos lo entregaron o la mercancía no fue la que nosotros habíamos comprado, el banco no tiene nada que ver. Simplemente, como lo repito, funciona como medio de transferencia. Esta forma de trabajo es usada cuando los costos de la mercadería son muy altos y por ende cargarle gastos financieros de participaciones bancarias directas hacen que la operación no sea tan rentable o cuando existe mucha confianza entre comprador o vendedor. Como sugerencia, si es que van a trabajar a través de transferencias o giros, es muy importante que las transferencias se hagan de una institución financiera a otra institución financiera y que se hagan a empresas, a cuentas de empresas. No acepten por ningún motivo hacer transferencias a cuentas de personas naturales. No acepten pretextos como lo que pasa es que están fiscalizando la cuenta de la empresa y esta es la cuenta del gerente. Más rápido es retirar el dinero de una cuenta personal que de la cuenta de la empresa. Aquí fiscalizan a las empresas, más no fiscalizan a las personas. Les pueden decir muchas cosas, pero nada de eso es un justificativo. Las transferencias se tienen que hacer a cuentas de empresa. Dame tu banco, tu número de cuenta y el nombre de a quién está. Y esos datos se los dan a su banco. El banco sí es responsable de verificar que el número de cuenta corresponda al consignatario de la cuenta y al banco que se indica en la transferencia, en el documento de transferencia, que son información que ustedes van a poner en base a lo que la persona o la empresa que les está vendiendo en el extranjero les envía como información, ¿no? Ahora, ya como participación bancaria directa, existen una serie de instrumentos bancarios con los cuales ustedes pueden hacer uso y asegurar de una mejor manera la operación, ¿no? Asegurar que si ustedes están vendiendo algo, pues les paguen de manera adecuada. Y si están comprando algo, que lo que reciben a cambio de eso sea pues lo que realmente ustedes han comprado, ¿no? Dentro de estos documentos tenemos la letra avalada, la carta de crédito y la cobranza documentaria. Y en este aspecto los bancos sí forman
parte integral o parte, o sea, se integran a la cadena de distribución física internacional, a la logística internacional, pues avalan la entrega de la mercancía o la entrega de los documentos que sustentan la compra y venta versus el pago del dinero que se ha pactado inicialmente. Y para esto es importante conocer cuáles son los momentos más regulares o más comunes que se dan en un proceso de compra-venta internacional. Tenemos el anticipo, que es el pago que se realiza antes de enviar la mercadería. Normalmente, como les decía, es cuando nosotros necesitamos, de repente es una venta muy grande o es una venta de un producto que normalmente no fabricamos y que en teoría, si el consumidor, el cliente que me lo está comprando mi mercancía en China, me manda a fabricar una mercancía especial y si después no me la termina de pagar, yo me quedo con el producto, pero nadie me la va a comprar. Porque acá no es muy común la venta de ese producto y es más, no se vende ese producto. Un ejemplo de ello, podríamos mencionar el espárrago. El 96% del espárrago que se produce en el Perú se vende en el extranjero. No se consume acá, porque no tenemos una cultura, una costumbre de consumo, a pesar de ser un país muy rico culinariamente hablando, el espárrago no está dentro de nuestras exigencias culinarias. Entonces, imagínense un productor de espárrago que decide hacer una venta, no pide un anticipo y de repente no le culminan la venta, le cancelan la venta y no ha habido un anticipo. ¿Qué se hace con las toneladas de espárrago que había cosechado y cultivado durante un proceso de 6 o 8 meses? Los perdería porque en el Perú no hay mercado para el espárrago, ¿no? Entonces, y más aún si se trata de un producto fresco. Entonces, es importante siempre tratar de contar con un anticipo que nos asegure la aceptación o al menos el inicio de la operación para poder terminar nuestro proceso productivo y luego enviarlo al mercado. El pago al contado es cuando hacemos el pago, nos hacen el pago contra el envío de la mercancía. Es decir, nosotros embarcamos la mercancía y nos pagan por contra la presentación de los documentos. Entonces, ya le entregamos la mercancía al medio de transporte, acá está el documento que me ha entregado, perfecto, acá te hago la transferencia, acá te pago la carta de crédito, dependiendo de la herramienta que se esté utilizando, ¿no? Y el crédito, que es cualquier tipo de pago que se realice posterior a la salida de las mercancías del país de origen, ¿no? Y tenemos básicamente dos tipos de crédito. El crédito con pago a la vista y con pago con plazo previa aceptación. En el caso del pago a la vista es cuando los documentos de la mercancía llegan a destino, el propietario a quien le hemos vendido en el país de destino la mercancía recibe los documentos, los ve y procede a pagar, ¿no? Se ha hecho costumbre también que ahora el envío de los documentos sea electrónico. Entonces enviamos los documentos de forma electrónica y procedemos a cobrar. Nos depositan y recién enviamos los originales. Y plazo es cuando, después de la llegada de los documentos, establecemos un plazo para el depósito, ¿no? Contra la llegada de los documentos, 15, 30, 60, 90 días. Acá vemos tres de los formatos de pago, de formas de pago más comunes, como es la transferencia internacional, donde hay una participación indirecta de los bancos, como veíamos, la cobranza documentaria y la carta crédito. Y tenemos un cuadro de doble eje, ¿no? Donde vemos en el eje vertical el nivel de seguridad. ¿Cuál es el nivel de menor seguridad? La transferencia internacional. ¿Cuál es el nivel de mayor seguridad? La carta crédito. ¿Cuál es el más complejo? La carta crédito. Y a nivel de confianza, cuando existe más confianza entre comprador y vendedor, lo decíamos,
es que se suele utilizar las transferencias internacionales, pues generan menos costo para ambas partes y al existir una confianza, de repente ya porque vienen trabajando durante mucho tiempo, han hecho muchas operaciones juntos, tanto como comprador y vendedor, pues existe confianza y decidimos solamente trabajar con el nivel de confianza. Pero cuando no existe ese nivel de confianza, es mínimo nivel de confianza, pues es mejor trabajar a través de una carta crédito. Les decía que uno de los métodos más comunes, pero no tan seguros, medianamente seguros en todo caso, son las cobranzas documentales. ¿Y cómo funciona? Bueno, el exportador hace el embarque de la mercancía, en nombre del importador, le envía la mercancía y le entregan los documentos al banco remitente, al banco en su país. Nosotros en Perú hacemos una exportación y vamos a trabajar con cobranza documentaria, embarcaremos la mercancía en base a todos los datos que nos ha dado el importador y le entregamos los documentos a nuestro banco. Nuestro banco se va a contactar con el banco del cobrador. El importador nos hará llegar los datos de su banco y nuestro banco se va a poner en contacto con él y le envía los documentos. Una vez que el banco cobrador recibe los documentos, notifica al importador. Le dice, importador, yo ya tengo los documentos que me han enviado del Perú para que procedas tú a pagar. El importador recibe los documentos o recibe una copia de los documentos, verifica que estos documentos estén dentro de lo pactado, que sean los documentos acordados, que cumplan las condiciones acordadas y acepta los documentos. Una vez que acepta los documentos y procede a pagar o a entregar el dinero al banco cobrador. Y el banco cobrador transfiere el dinero al banco remitente. Entonces, aquí decíamos que es un nivel medio de seguridad. ¿Por qué? Porque de repente en el proceso el importador decide ya no pagar el valor de la mercancía y simplemente no recibe los documentos por parte del banco cobrador, le dice ya no quiero la mercancía y el banco cobrador no se hace responsable, devuelve los documentos del banco remitente y ¿quién se perjudica? El exportador. ¿No? Porque el banco cobrador va a hacer las gestiones necesarias, pero si estas gestiones no concluyen adecuadamente, no tiene forma de asegurar el pago y simplemente procede a devolver los documentos. Y bueno, el banco remitente, una vez realizada la transferencia o aceptada, recibida la transferencia, procede a hacer el pago al exportador. La carta crédito es sin duda el medio más seguro para una operación de transporte o una operación de comercio internacional. Es un instrumento por el cual, sobre la base del acuerdo de compra-venta de mercaderías entre el importador, comprante, ordenante o aplicante y el exportador, vendedor o beneficiario, un banco emitirá, llamado como banco emisor, una carta crédito o aperturará una carta crédito y se obligará a pagar por los documentos que le sean presentados como evidencia del embarque de dichas mercancías. ¿No? Existen cartas crédito domésticas, internacionales, hay un alto nivel de compromiso y existen términos y condiciones claras para ambas partes. ¿No? ¿Cuáles son las ventajas de la carta crédito? Garantiza el pago de acuerdo a los términos, menor riesgo, no se paga por adelantado, es una ventaja para el vendedor y para el comprador, tiene el respaldo de un banco, es una ventaja para el vendedor y también para el comprador, y te genera posibilidad de financiamiento, ventaja para el vendedor y ventaja para el comprador. Vamos a explicar un poco más en detalle cómo funciona el tema de la carta crédito. ¿No? Cuando yo como exportador cierro un negocio, le digo a mi cliente que aperture una carta crédito. Entonces, mi cliente en otro país, vamos a decir en Estados Unidos, habla con su banco y apertura la carta crédito, apertura la carta crédito. Y al momento de aperturar la carta crédito por un valor determinado,
$50.000 por decirlo, le entrega el dinero o una garantía al banco de que está cubriendo la operación. Es decir, a diferencia de la cobranza documentaria donde el pago se hace al final, en la carta de crédito el pago se hace al inicio. Es decir, le entregan al banco al momento de la apertura el valor equivalente a la carta de crédito con el cual se ha aperturado la carta. ¿No? Lo vamos a ver más al detalle acá. Entonces, entre el vendedor y el comprador firman un contrato. Y una vez que se firma el contrato de compra-venta internacional, el comprador solicita a su banco, llamado banco emisor, la apertura de la carta crédito. Y el banco emisor notifica a su banco avisador. Cuando se hace el contrato de compra-venta y se queda que va a haber una carta crédito, tanto beneficiario como ordenante notifican o mencionan quién va a ser su banco participador. Como exportador, mi banco va a ser tal; como comprador, mi banco va a ser tal. Normalmente se busca que sean bancos de una misma familia, de un mismo grupo financiero, ¿no? Por ejemplo, el BBVA, que tiene sucursales o que tiene subsidiarias en varias partes del mundo; el BCP, que también tiene convenios con varios bancos en el mundo; en fin, el Scotia, que también tiene subsidiarias en varios países. Entonces, se busca que sean de una misma sociedad financiera, de un mismo grupo financiero. Entonces, continuamos. El banco emisor le avisa al banco avisador y este notifica o avisa al vendedor. Le dice: vendedor, exportador, en Estados Unidos han aperturado una carta crédito a tu favor en el banco, en el Scotiabank de Nueva York. Han aperturado una carta crédito a tu favor por $50.000. Entonces, eso es lo acordado. Yo ya sé que el banco en Estados Unidos tiene los $50.000 y que mi pago está asegurado siempre y cuando yo cumpla con las condiciones del contrato. Entonces, con esa seguridad envío mi mercancía y le entrego los documentos a mi banco. Le entrego todos los documentos necesarios, vale decir factura, paquilín, certificados, seguro, póliza de seguros, documentos de transporte, todos los documentos necesarios o acordados se los entrego a mi banco. Mi banco, a la vez, le va a enviar los documentos al banco emisor. Y el banco emisor va a notificar al comprador, al que abrió la carta crédito, le va a notificar que ya los documentos han llegado. Si la carta crédito es a la vista, este es el momento en que el banco emisor procede a transferir el dinero al banco avisador para que el beneficiario pueda cobrar. ¿Por qué? Porque ya se cumplió la documentación, o se cumplió con el envío de la documentación de acuerdo a lo acordado, ¿no? Entonces se procede al pago. El ordenante procede a liberar el pago. Pero recordemos que el banco ya cuenta con el dinero, solo que no lo suelta hasta que no tenga la autorización. Una vez que hay la orden de pago, el banco emisor procede a hacer la cobertura de la carta de crédito, básicamente la transferencia al banco avisador, y el banco avisador procede a hacer el pago. Esta es la forma como funciona la carta de crédito. Como les repito, es la forma más segura para ambas partes, pues ambos se aseguran: primero, de recibir la mercancía, y segundo, de no tener o de recibir el pago que corresponde. Entonces acá vemos algunos de los riesgos, tanto para comprador como para vendedor, dentro de los tres tipos de, de medios más comunes de pago: la cuenta abierta o transferencia bancaria, la carta crédito y la cobranza documental. Listo. Con esto terminamos la parte de todo lo que se refiere a medios de pago y vamos a pasar a desarrollar el ejercicio que vamos a trabajar en esta oportunidad.
¿Ok? En este ejercicio vamos a simular que nuestra empresa, que está establecida en Cusco, ha recibido un mail de un comprador en Chicago, en Estados Unidos, interesado en adquirir un lote de productos, para lo cual solicita conocer el valor de tres de nuestros prendas: salinas de alpaca, guantes de piel y chompas de alpaca para mujer y hombre. Para este primer contacto, deberemos hacer llegar a nuestro cliente el precio export, ¿no? Recordemos, el precio export es el precio puesto en fábrica, terminado, que incluya mis gastos, todos mis gastos de producción, mi embalaje y mi margen de utilidad, ¿no? Y el precio, dice, parece export de los productos por unidad de ventas por caja. ¿Ok? Aquí tenemos un cuadro de costos referenciales, donde vemos que el costo de la materia prima, para el caso de chalinas es $15, para el caso de guantes 18 y para el caso de chompas 25. Luego tenemos el costo de mano de obra, los gastos administrativos y el margen de utilidad, nuestros costos de embalaje y así más adelante. Pero primero queremos conocer el costo export de la mercadería, ¿no? Entonces, vamos a nuestra planilla de costos, ¿no? Y nos dice, costos de producción, vamos a poner costos, y entonces acá vamos a hacer esto, un copy de esto para poder trabajar, y determinamos cuál es mi costo de producción de las chalinas. Bueno, mis chalinas me cuestan $15, mi materia prima, más $3 mi mano de obra, más $5 mi gasto administrativo. En el caso de mis guantes, es $18 más 2 de mano de obra, más mis $5, $25. Y en el caso de mis chompas son 25 más 15 más mis $5. Entonces, este es mi costo. Pero ya es mi valor FOB, mi valor export, perdón. No, porque este es mi costo de producción nada más. A esto le tengo que sumar mi margen de utilidad. Es decir, mi costo de producción por, me dice que tiene que ser 15%. Entonces le ponemos por 1.15%. Y jalamos la fórmula, para todos es igual. Entonces tenemos como costo de producción 26, 28, pero este es mi costo unitario. Ahora, me pide mi costo por caja, ¿no? Recordemos, vamos a ir aquí al enunciado del problema y dice, para este primer contacto usted debe hacer llegar el precio export de los productos por unidad de venta. ¿Cuál es mi unidad de venta? La caja. Volvemos a mis costos referenciales. Entonces, ¿cuántas chalinas entran en una caja? Ah, acá tengo el dato. Dice, embalaje por caja me entran 16 chalinas, 24 guantes y 6. Entonces, mi costo por caja, voy a poner acá, costo por caja, mi costo por caja, ¿cuánto sería? Claro, multiplicamos el valor unitario por la cantidad de unidades que entra en cada caja. El valor unitario por la cantidad de unidades y colocamos el valor unitario por la cantidad de unidades. ¿Ese es mi costo por caja? Todavía me falta un dato. ¿Cuál creen ustedes que es ese dato? Pues el valor mismo de la caja, ¿no? Aunque si yo lo voy a vender en una caja, tengo que costear el valor del embalaje. Entonces aquí le voy a sumar más este, y para que sea repetitivo, una formulita que me la pueda respetar, los $3 para los tres. Listo. Entonces tenemos que por caja de 16 unidades de chalinas, mi precio es $426, por caja de 24 guantes, mi costo es $693, y por caja de chompas, de 6 chompas, mi costo es de $313.50.
Entonces ahí ya cubrimos la primera parte de mi problema, ¿no? Mi costo por caja en valor X. Ahora dice, una vez aprobada la propuesta inicial, su futuro cliente le solicita realizar un embarque en un contenedor de 20 pies, del cual deberá considerar un 50% de capacidad para chompas y 1.100 chalinas aproximadamente, completando el embarque con guantes. Entonces me pide los tres elementos, quiere comprarme los tres, pero me dice, de chompas voy a querer el 50% de la capacidad del contenedor. Y ahora, ¿cómo sé cuál es la capacidad de mi contenedor? Pues voy a este otro dato, lo que me dice mi inventario. Entonces, aquí tengo mis cajas, las cajas que voy a utilizar y que ya he visto cuántos de mis elementos entran en cada uno de ellos. Entonces, pero necesito saber cuántas cajas voy a poder trasladar en este contenedor. Entonces, voy a utilizar para esto unas paletas, porque me dice que mi carga tiene que ir paletizada, ¿no? Entonces, las paletas miden 1,20 m por 1 metro por 13 centímetros. Y mi contenedor mide 6 metros por 2,43 por 2,53. Entonces, ¿cuántas paletas podrían entrar en este contenedor? A ver, pensemos. Si el contenedor tiene 1 metro y yo acá tengo 6 metros, quiere decir que me entran 6 paletas a lo largo. Y de ancho tiene 1,20 m. 1,20 m más 1,20 m, 2,40 m. Y mi contenedor tiene 2,43 m. Entonces sí entran dos filas de paletas. Dos filas de paletas. Por 6 paletas me va a dar entonces que yo puedo tener 12 paletas. 12 paletas van a entrar. Perfecto. ¿Y cuántas cajas van a entrar en mis 12 paletas? Ah, tengo que ver. ¿Cuánto mide mi caja? 60 centímetros por 50 centímetros. Si yo coloco a este lado una caja de 50 centímetros y una segunda caja de 50 centímetros, ¿cuánto me va a dar? 1 metro. Y en su otro costado, 60 centímetros más 60 centímetros, me va a dar 1,20 m, es decir, 1.200 milímetros. Esto está aquí. Entonces, en cada base, en cada línea de la plataforma o del pallet, van a entrar 4 cajas. 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? 4 cajas. Ahora, ¿cuántas cajas hacia arriba puedo poner? Mi caja mide 40 centímetros y mi contenedor mide 2,60 metros. Ah, pero a esos 2,60 metros le tengo que descontar el alto de mi pallet. Es decir, 2,46 m. Muy bien. Y si yo multiplico 40 centímetros por 6 filas, me da 2,40 m. Y tenía 2,46 m. Entonces me entran 6 filas de cajas. 6 filas de cajas por 4 cajas por cada fila, ¿no? Tenemos 4 cajas por fila y tenemos 6 filas. Entonces esto me va a dar resultado. ¿Cuántas cajas por pallet? Es igual a 4 por 6, 24 cajas en cada paleta. ¿Y cuántas paletas tengo? 12, ¿cierto? Por 24 cajas me da 288 cajas en total. Entonces voy a tener 288 cajas en total. Y me dice que yo debo, vamos al enunciado, dice, considerar un 50% para chompa. Ok. Entonces serán 144 cajas para chompas. Ese es el pedido. 144 cajas para chompas. Y luego me dice 1.100 chalinas, aproximadamente, ¿no? Porque acá también, revisemos aquí, dice, todas las cajas deben salir en su capacidad máxima, es decir, todas las cajas deben salir llenas con todos los productos con los que cuentan. Entonces, regresamos a mi cuadro de costes y vemos
que cada caja de chalinas tiene 16 unidades, ¿cierto? 16 unidades. Y vemos, hacemos una pequeña operación acá, 1100 chalinas que me está pidiendo entre 16 unidades, me quiere decir que voy a ocupar 68.75 cajas. Pero hemos dicho que no puede haber parciales de cajas, entonces lo redondeamos a 69 cajas, y esas 69 cajas me va a equivaler, vamos a poner estos puntitos acá, vamos a multiplicar. Cada caja de chompas tenía 6 unidades, lo recuerdo, ¿cierto? Entonces tenemos 864 chompas. Mis 69 cajas de chalinas por 16 unidades me va a contener 1104. Entonces estoy mandando 4 chalinas más de las que me pidió, pero me dijo que era aproximado justamente porque teníamos que encajarlo dentro de mi cantidad o la capacidad de mi embalaje, ¿no? Entonces, si tengo 169, pues acá vamos a hacer otro ejercicio momentáneo, hacemos esto, vamos a poner 288 menos la suma de las cajas que yo tengo destinadas. Tengo 144 cajas para chompas y tengo 1104 cajas, o perdón, 69 cajas para chalinas. Entonces, eso hace que me queden 75 cajas para colocar guantes. ¿Y cuántos guantes por caja? Recordamos que eran 24. ¿No? Vamos aquí, también para que lo veamos, 24, ¿cierto? Ok, entonces, yo voy a tener 144 cajas, acá, cajas, unidades y productos. Cajas, unidades y productos. Lo llevamos aquí, seguir con nuestro cuadro de referencia. Entonces, esta es la cantidad que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor? Regresamos. Multiplicamos la caja de chalinas por, ¿cuántas cajas son de chalinas? 69. Multiplicamos el valor de la caja de los guantes por la cantidad de cajas de guantes y multiplicamos el valor de la caja de chompas por la cantidad de cajas de chompas. Dar los valores y aquí hacemos una suma de todo. ¿Y cuál va a ser nuestro valor de mercancía? 126.526.80 dólares. Ese es mi valor. ¿Qué valor? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos a ver otro nivel. Ese es mi valor total. Control. Listo. Ese es mi valor. Pero para poder completar mi Incoterm requerido, necesito incrementar algunos conceptos, ¿no? Ese es mi valor de producto. Pero tengo que emitir mis certificados. Y acá veo que mis certificados cuestan 60 y 40 dólares. Certificado de calidad y certificado de origen. Entonces voy a incrementar acá en mi planilla de costos el valor de los certificados, que es este, y el valor de mi embalaje. Pero ya consideré el valor de las cajas, claro, pero lo que no he considerado es el valor de los palets. Entonces, voy a multiplicar mis 12 palets por 12 dólares y me da 144. Entonces, acá mi valor de embalaje se va a ver resaltado por este valor. No, acá, perdón, mi valor de embalaje. Acá.
¿no? Y el valor del embalaje, perdón, de las cajas ya lo hemos considerado dentro de los costos de producción, ¿no? Porque mi unidad es justamente cajas, entonces está considerado dentro de eso. Entonces, ¿cuál es mi valor por Incoterms? Para el Incoterm, el primer Incoterm va a ser la suma de estos tres conceptos. ¿Y qué Incoterm es ese? Ya lo dijimos. Es un X-Word. Entonces, así encuentro mi valor X, ¿no? Pero ahora quiero llegar a mi valor, siguiente valor importante, mi valor FOB. ¿Cómo llego a mi valor FOB? Tengo que considerar la estiva al camión. Voy a mis costos de referencia y mi estiva a camión por pallet, porque aún la carga no está dentro del contenedor, es de $8, ¿no? Entonces, $8 por 12 me va a dar 96, ¿no? Entonces, mi estiva a camión va a ser 96. Y luego tengo mi transporte terrestre. ¿Qué me dice el cuadro de referencia? Que el transporte Cusco-Lima es de $4 por caja. $4 por caja. Entonces voy a poner, ¿cuántas cajas tengo? 144, 288 cajas. 288 cajas por $4, mi flete va a ser 1,152. Voy a mi planilla de costos y pongo mi flete de 1,152. Luego, mis gastos de agente de aduana. Tengo que pagarle a mi agente de aduana. ¿Y cuánto me cobra mi agente de aduana? Vamos al cuadro de referencias y vemos. El agente de aduanas me cobra $120. Entonces, vamos a poner $120 aquí. Luego voy a tener la consolidación de contenedor. Al regreso, consolidación de contenedor. Vamos a hacerlo. Para no estar yendo y viniendo, vamos a hacernos un pequeño copy de todos estos conceptos para trasladarlos acá. Los borramos, ¿no? Entonces, la consolidación del contenedor me cuesta $120 más. Y tengo los gastos portuarios, $480, que es lo que le pago al puerto, porque reciba mi contenedor, porque si se va a hacer un aforo, lo almacene hasta que llegue el barco, en fin, mis vistos buenos de la gente de carga, $150, es lo que le pago a la gente de carga por todos los trámites administrativos. Acá un concepto que es la estiva de la nave, agencia de aduanas, caray, no lo tengo ese concepto, bueno, vamos a ponerlo. Normalmente una estiva de un contenedor cuesta otros $120, ¿cierto? Y estos conceptos están mal porque deben ser aquí. Entonces, sacamos esto y aquí ponemos la sumatoria de todos estos elementos más el valor extra, ¿no? Y mi valor FOB entonces va a ser 129,008.80. Y si a esto le sumo mi flete y mi seguro, pues simplemente vamos a ir sumando acá los conceptos de acuerdo a lo que tenemos en nuestro cuadro de costos y vamos a poder ir armando nuestra cotización de acuerdo al Incoterm estimado. Bueno, estimados, muchas gracias por su tiempo nuevamente. Con esto terminamos todo este ciclo de logística internacional. Espero verlos prontamente. Aquí tienen, como siempre, todos mis datos en la presentación. Este cuadro del ejercicio también está dentro del material, así que pueden bajárselo y hacer las prácticas ahí de lo que, de continuar con el ejercicio y terminarlo, ¿no? Lamentablemente por el tiempo no lo hemos podido terminar. Muchas gracias por su tiempo y espero verlos prontamente. Gracias a Canex también por la oportunidad.